Mi mujer no llegó a casa aquella noche. Eso fue lo primero que me hizo darme cuenta de que algo iba mal. No mandó un mensaje, no llamó, no dejó ni una mísera nota. Simplemente no apareció. Al principio intenté convencerme de que se habría quedado a dormir en casa de su amiga Patricia, como había hecho alguna vez después de una noche de copas. Pero cuando la llamé y el teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz, algo dentro de mí se revolvió con una sensación que no había sentido nunca. No era miedo, no era tristeza, era algo peor. Era la certeza de que algo estaba ocurriendo, algo que no podía controlar. No dormí en toda la noche, pero tampoco tenía ganas de moverme. Me quedé en el salón, con la televisión encendida en mute, mirando la pantalla sin verla realmente. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a iluminar la ciudad, oí el sonido de la puerta abriéndose. Me levanté de inmediato y ahí estaba ella, mi esposa, entrando con el pelo revuelto, la ropa desordenada y un olor a perfume que no era suyo. No se sorprendió al verme despierto, ni siquiera pareció incómoda. Solo suspiró, dejó el bolso en la mesa y empezó a quitarse los zapatos como si nada. ¿Dónde estabas? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba, seca, cortante. Natalia levantó la mirada con la misma calma con la que se habría fijado en la previsión del tiempo. Con Patricia, respondió, sin dudar, sin pestañear. La rabia subió por mi garganta como bilis. No era la primera vez que me mentía, pero nunca lo había hecho de una forma tan descarada. Llamé a Patricia anoche, dije, cruzándome de brazos. No estabas con ella. Por primera vez, la vi titubear. Fue un segundo, apenas un pestañeo, pero fue suficiente para saber que me estaba ocultando algo. Se humedeció los labios, probablemente buscando una nueva excusa, pero yo ya estaba cansado de esperar. ¿Con quién estabas, Natalia? Di un paso hacia ella, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en mi pecho. No me mientas. Natalia apretó la mandíbula y desvió la mirada. No iba a decírmelo. No porque no pudiera, sino porque no quería. Y eso fue todo lo que necesité para saber la verdad. Natalia desvió la mirada, evitando mi expresión, y en ese momento supe que no tenía intención de responder. No porque no pudiera, sino porque no quería. Había una línea clara entre el silencio de alguien atrapado sin excusas y el de alguien que ya no se molesta en inventarlas. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia y desilusión, pero me obligué a mantenerme en calma. Si empezaba a gritar, si la presionaba demasiado rápido, solo lograría que se cerrara más. Dio un paso hacia la cocina, como si de verdad pensara que todo esto podía reducirse a un buenos días, y eso fue lo que terminó de sacarme de mis casillas. No vas a responder, ¿verdad? Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía, lo que hizo que ella se detuviera con la mano en el pomo de la puerta. Estoy cansada, Alejandro, murmuró sin darme la cara. ¿Hablamos luego? No. Hablamos ahora. Natalia soltó un suspiro exagerado, como si yo fuera un pesado, como si yo estuviera haciendo un drama innecesario y ella solo quisiera dormir en paz. Se giró lentamente y me miró con fastidio, sin rastro de vergüenza o culpa. Si no confías en mí, no sé qué quieres que haga, dijo con una calma irritante, como si fuera yo el que estaba armando un problema de la nada. Si no confío en ti es porque me estás mintiendo en la cara, repliqué sin apartar la vista de ella. No estabas con Patricia, no me llamaste, no me escribiste y entraste a casa oliendo a un perfume que no es el tuyo. Si quieres que confíe en ti, empieza diciéndome la verdad. Te estoy diciendo la verdad, insistió, pero no con la indignación de alguien injustamente acusado,
sino con la frialdad de quien solo quiere terminar rápido una conversación incómoda. ¿Dónde estabas, Natalia? Te lo acabo de decir. Dime la verdad. Se quedó callada unos segundos. Se cruzó de brazos, cambió el peso de una pierna a otra y luego miró hacia la ventana, como si estuviera considerando qué versión contarme. Salí con Patricia y unas amigas, nos tomamos unas copas y me quedé en su casa porque se me hizo tarde, dijo al final, sin emoción, como si estuviera leyendo un guión. Llamé a Patricia anoche. No sé por qué no te contestó. Porque estaba durmiendo en su casa con su marido y tú no estabas ahí. Por primera vez, su expresión cambió. No fue miedo ni arrepentimiento. Fue molestia, como si estuviera irritada porque la estaba poniendo en una posición difícil. ¿Me estuviste siguiendo? No hace falta seguirte para saber que mientes. Natalia frunció los labios y bajó la mirada un instante antes de volver a mirarme con una mezcla de desafío y cansancio. No voy a discutir esto, Alejandro. Estoy agotada y no tengo ganas de pelear. Se giró de nuevo hacia la cocina, y en ese momento entendí que ya me había dado su respuesta. Su actitud, su falta de esfuerzo por convencerme de su versión, su indiferencia, todo era una confesión sin palabras. No necesitaba decir sí, te estoy engañando, porque su silencio y su calma lo gritaban más fuerte que cualquier declaración. La dejé ir, no porque aceptara su mentira, sino porque no tenía sentido insistir en ese momento. Si me enfrentaba a ella sin pruebas, se cerraría aún más, se haría la víctima, se aferraría a la versión de que yo era el paranoico y ella la esposa harta de ser interrogada. Lo había visto antes, lo había escuchado en historias de otros. No iba a jugar ese juego. Si había algo que tenía claro en ese instante, era que no iba a quedarme quieto esperando a que siguiera viéndome la cara. Cuando Natalia se encerró en nuestra habitación, agarré mi móvil y salí al balcón. El aire de la mañana era fresco, pero no me calmó. Marqué el número de Javier, mi mejor amigo desde la universidad, el único en quien confiaba lo suficiente como para contarle esto. Dime, respondió con voz de sueño. Necesito un favor. Mierda, eso suena grave. ¿Qué pasó? No por teléfono. ¿Puedes salir un rato? Dame 20 minutos. Corté la llamada y miré hacia la calle. El tráfico empezaba a moverse con su ritmo habitual, la gente caminaba con prisas rumbo al trabajo, los bares comenzaban a llenarse de clientes buscando su primer café del día. Para todos ellos, esta era una mañana como cualquier otra. Para mí, era el inicio de algo que no iba a poder detener. Javier llegó puntual, con la cara de quien ha sido sacado de la cama sin muchas explicaciones y todavía no entiende bien de qué va la situación. Nos sentamos en una cafetería cerca de su casa, lejos de la zona donde Natalia y yo solíamos ir, porque lo último que quería era encontrarme con alguien conocido. No habíamos hablado casi desde que le llamé. Solo me saludó con un asentimiento cuando llegué y pidió un café solo antes de mirarme con expectativa. Vale, ya estoy despierto. ¿Qué coño pasa? No sabía cómo decirlo sin sonar paranoico o como un tipo que estaba exagerando una situación, pero tampoco me importaba mucho cómo sonara en ese momento. Le conté lo que había pasado la noche anterior, como Natalia llegó tarde sin avisar, las mentiras, la falta de interés en siquiera ocultarlo bien. Mientras hablaba, Javier me observaba sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo una opinión que prefería soltar al final. Cuando terminé, dejó su café sobre la mesa y suspiró. No es la primera vez que sospechas algo, ¿verdad? No, pero nunca había tenido una razón tan clara. Y ahora quieres saber la verdad. Exacto.
Javier asintió lentamente, como si estuviera considerando lo que iba a decir a continuación. No era alguien que se anduviera con rodeos, nunca lo había sido, y sabía que si me daba un consejo iba a ser el más directo y práctico posible. Si te está engañando, ya tomó la decisión. Y si no lo está haciendo todavía, lo está considerando. ¿Quieres pruebas o quieres una excusa para alargarte sin dudas? Necesito pruebas. Entonces deja de preguntarle. Si la enfrenta sin nada, va a negar todo hasta el final y solo va a ser más cuidadosa. Mejor la dejas tranquila y te encargas de averiguar la verdad por tu cuenta. Sabía que tenía razón. Lo peor que podía hacer era seguir presionándola sin nada sólido. Si quería respuestas, tenía que ser inteligente. No podía reaccionar con rabia, no podía hacer escenas, no podía dejar que Natalia notara que la estaba investigando. ¿Tienes acceso a su móvil? No sin que se dé cuenta. Entonces necesitas otra forma de seguirle el rastro. ¿Sabes con quién podría estar viéndose? Negué con la cabeza. Esa era la peor parte. Si había alguien más, no tenía idea de quién podía ser. Natalia tenía muchos amigos y conocidos, pero nunca había habido señales obvias, ni nombres que se repitieran demasiado en conversaciones, ni salidas que parecieran sospechosas hasta ahora. Entonces empieza por lo básico. Revisa sus movimientos, fíjate en los horarios que no cuadran, chequea su coche, sus redes sociales. La gente se confía más de lo que cree. Si lleva un tiempo en esto, habrá dejado rastros. ¿Y si no descubro nada? Entonces o es más lista de lo que pensábamos, o realmente no está pasando nada. Asentí, aunque en el fondo ya sabía que sí estaba pasando algo. No había dudas en mi cabeza. Quizás no tenía la prueba todavía, pero lo sentía en cada palabra que había dicho esa mañana, en la indiferencia con la que se había negado a responder. En la frialdad con la que había entrado a casa después de pasar la noche en quién sabe dónde. No necesitaba que Javier me convenciera de nada. Solo necesitaba saber quién era el otro y cuánto tiempo llevaba engañándome. Te aviso si averiguo algo, dije antes de levantarme. No hagas ninguna locura. Depende de lo que encuentre. Salí del café con la cabeza llena de ideas, repasando cada opción, cada posibilidad. No podía revisar su móvil, pero podía estar atento a las llamadas y mensajes. No podía seguirla todo el día, pero podía empezar a fijarme en sus rutinas, en los momentos en los que se ausentaba sin razón aparente. No podía hacer preguntas directas, pero podía empezar a observarla mejor. Había pasado demasiado tiempo confiando a ciegas, creyendo que nunca tendría que preocuparme por algo así. Ahora era el momento de abrir los ojos y ver lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando llegué a casa, Natalia seguía dormida. Cerré la puerta con cuidado y me quedé en el salón, apoyado en la pared, observando el pasillo que llevaba a nuestra habitación. Me pregunté si de verdad pensaba que podía volver como si nada, que podía decirme cualquier excusa y yo iba a aceptarla sin dudar. Tal vez lo había hecho antes sin darme cuenta. Tal vez este no era el inicio, sino el final de algo que llevaba ocurriendo mucho más tiempo del que imaginaba. No había forma de saberlo sin pruebas, así que me puse a revisar lo poco que tenía a mi alcance. Natalia nunca había sido una persona obsesionada con la privacidad, pero desde hace unos meses siempre tenía su móvil cerca. Ya no lo dejaba en la mesa del salón como antes, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. En ese momento no podía arriesgarme a tocarlo, pero su bolso seguía en la mesa de la entrada, donde lo había dejado al llegar. Me acerqué y lo abrí con cuidado. Dentro estaban sus llaves, su cartera y unas gafas de sol.
Revisé los bolsillos laterales y encontré un recibo de un restaurante en el centro, fechado la noche anterior. 2 personas, cena completa con vino. El problema era que Natalia me había dicho que estaba con Patricia en su casa. No en un restaurante, no con otra persona. Escuché movimiento en la habitación y guardé el recibo en mi bolsillo antes de cerrar el bolso. Natalia apareció en el pasillo con cara de cansancio, su pijama arrugado y el pelo recogido de cualquier manera. Cuando me vio, su expresión no cambió. ¿No fuiste a trabajar? Me tomé el día. Asintió sin mucho interés y fue a la cocina a prepararse un café. Yo la seguí y me apoyé en el marco de la puerta, observándola mientras sacaba una taza y ponía la cafetera en marcha. ¿Cómo dormiste? Pregunté, fingiendo normalidad. Bien. Qué raro, anoche cuando llegaste parecías agotada. Lo estaba. Pero no por dormir en casa de Patricia. Por primera vez en todo el día, me miró directamente. No con culpa, ni con miedo, sino con una especie de advertencia silenciosa. ¿Otra vez con eso? ¿Sabes qué es lo peor de mentir, Natalia? Que a la gente se le olvida que los detalles importan. Se quedó en silencio, esperando a que continuara, con los dedos apretados alrededor de la taza vacía. Fui a verla esta mañana, mentí. Me dijo que no te vio ayer. Natalia parpadeó, como si necesitara un segundo para procesarlo. Luego desvió la vista hacia la cafetera. No sé por qué te dijo eso. Yo sí. Porque no estabas con ella. Suspiró con cansancio, pero no me respondió de inmediato. Vertió el café en su taza, le puso azúcar y removió lentamente. Si no confías en mí, no sé qué quieres que haga. Puedes empezar diciéndome con quién cenaste ayer. Su mano se detuvo en el aire. Luego dejó la cuchara sobre la encimera y me miró con una expresión completamente neutra. ¿Me estuviste siguiendo? No hace falta seguirte para saber que me mientes. Natalia apretó los labios. No estaba nerviosa, no parecía asustada, pero sí estaba midiendo cada palabra. Salí un rato. Necesitaba despejarme. No saliste sola. No sé qué quieres que diga, Alejandro. Si ya decidiste que estoy mintiendo, ¿para qué preguntas? Podría haber sacado el recibo en ese momento, ponerlo delante de ella y esperar su reacción, pero no lo hice. No porque tuviera dudas, sino porque me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría su actitud. No se iba a derrumbar de golpe ni iba a admitirlo porque yo tuviera una prueba más. Si quería la verdad completa, iba a necesitar algo más que un pedazo de papel con una fecha y una cantidad. Quiero que lo digas tú. Pues no tengo nada que decir. Tomó su taza y se marchó del salón, dándome la espalda con la misma tranquilidad con la que me había mentido desde el principio. Natalia se encerró en nuestra habitación y yo me quedé en la cocina, con la sensación de haber hablado con una pared. No importaba lo que le dijera ni las pruebas que tuviera, ella ya había decidido que no iba a admitir nada. Estaba atrapado en un juego en el que ella tenía todas las ventajas, porque no se inmutaba, no mostraba culpa, no se esforzaba en fingir. Eso me decía que o bien llevaba haciéndolo tanto tiempo que ya no tenía miedo de ser descubierta, o simplemente no le importaba si yo lo sabía o no. Saqué el recibo del bolsillo y lo volví a revisar. No era un lugar al que fuéramos juntos, ni uno al que Natalia solía ir con Patricia. Era un restaurante de los que reservan mesas con antelación, caro, discreto. No era una cena improvisada ni algo casual. Natalia no había acabado allí por accidente. Guardé el recibo y fui a la sala, cogí mi portátil y me senté en el sofá. Si Natalia no iba a decirme nada,
entonces tendría que averiguarlo yo por mi cuenta. Abrí sus redes sociales y empecé a revisar cada foto, cada comentario, cada interacción. No esperaba encontrar algo evidente, pero buscaba patrones, nombres que se repitieran demasiado, alguien que pudiera encajar en los espacios en blanco que Natalia dejaba en su rutina. Durante los últimos meses, había subido menos fotos de lo normal, pero en todas las que aparecía sola o con amigos, siempre había comentarios de las mismas personas. Patricia, su prima, un par de compañeros de trabajo. Nada extraño. Después revisé su cuenta de correo, o al menos la que compartíamos para cosas del hogar. Casi todo era publicidad o notificaciones de compras online. Pero entre esos correos, encontré una confirmación de reserva del mismo restaurante del recibo. Fechada 3 días antes de la cena. No había sido algo improvisado. Natalia y quien fuera que la acompañó lo habían planeado con tiempo. Respiré hondo y me levanté. Fui a la habitación y abrí la puerta sin golpear antes. Natalia estaba en la cama, con el móvil en la mano, pero cuando me vio entrar lo bloqueó y lo dejó boca abajo en la mesita de noche. ¿Sigues con esto?, preguntó sin moverse. Dime quién era. Alejandro, estoy cansada. Yo también. Dame un nombre y dejo de preguntar. Se incorporó lentamente, apoyando la espalda en el cabecero, y me miró como si estuviera harta de mí. No voy a seguir con este interrogatorio. No es un interrogatorio. Solo quiero saber con quién cenaste en el restaurante al que hiciste una reserva 3 días antes. Su expresión no cambió, pero por primera vez tardó más de un segundo en responder. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No sé por qué estás haciendo esto. Porque me estás mintiendo y lo sabes. Natalia desvió la mirada hacia la ventana y apretó los labios. Pensé que iba a seguir negándolo, pero entonces se encogió de hombros y dejó salir una risa breve y seca. Vale, fui a cenar con alguien. ¿Quién? No importa. Para mí sí importa. No tiene sentido hablar de esto. Se levantó de la cama y fue hacia el armario, como si la conversación se hubiera acabado. La rabia me subió al pecho, pero la mantuve controlada. ¿Hace cuánto? Natalia sacó una chaqueta y se la puso sin responder. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? No voy a responderte. ¿Desde cuándo me engañas? Cerró el armario y me miró con una expresión vacía. No es lo que piensas. Explícalo entonces. No tengo que explicarte nada. Cogió su bolso de la mesa de noche y se dirigió a la puerta, pero le bloqueé el paso antes de que pudiera salir. No te vayas. Termina la conversación. No hay conversación. Intentó apartarme, pero no me moví. Dime quién es. Déjame salir. Dímelo. Natalia me sostuvo la mirada durante unos segundos, con la mandíbula apretada. Luego sonrió, pero sin alegría. ¿Sabes la respuesta? Me quedé helado. No porque me lo dijera directamente, sino porque entendí lo que significaba esa frase. No me iba a dar un nombre porque asumía que ya lo sospechaba. Porque probablemente era alguien que yo conocía. Porque ya no veía la necesidad de seguir fingiendo. Se giró y salió de la habitación sin mirarme de nuevo. Me quedé en la habitación, sin moverme, con la última frase de Natalia resonando en mi cabeza. No había gritado, no había hecho un drama, no había intentado justificar nada. Solo había dicho esas 3 palabras, ¿sabes la respuesta? Como si fuera evidente, como si el problema no fuera lo que ella había hecho, sino el hecho de que yo me estuviera resistiendo a aceptarlo. Y la verdad era que sí, lo sabía.
No el nombre exacto, pero tenía claro que no era un desconocido, no era alguien ajeno a nuestra vida. Si hubiera sido cualquier otro, lo habría dicho. Habría elegido una mentira mejor, una excusa que al menos sonara creíble. Pero no lo hizo porque la verdad era peor que cualquier historia inventada. Salí de la habitación y la busqué por la casa. No estaba en la cocina ni en el salón. La puerta de entrada estaba entreabierta. Me asomé al pasillo y la vi bajar las escaleras sin prisa, el bolso en la mano y la chaqueta ajustada como si se fuera a trabajar o a hacer cualquier otra cosa mundana. Como si acabara de decirme que había engañado a su marido con alguien que él conocía y no tuviera ninguna importancia. No la llamé, no la detuve. Solo cerré la puerta y me quedé de pie en la entrada. Podría haberla seguido, pero ¿para qué? No tenía sentido correr detrás de alguien que ya había tomado su decisión. En lugar de eso, volví al salón, me senté y marqué el número de Javier. No contestó al primer intento, pero insistí hasta que escuché su voz al otro lado. Dime que tienes algo. Tengo algo. Se hizo un breve silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Qué pasó? No lo negó. No me lo dijo directamente, pero tampoco lo negó. ¿Sabes quién es? No, pero sé que lo conozco. Mierda. Sí. ¿Quieres que lo averigüe? Sí. Dame unas horas. Colgué sin despedirme y dejé el móvil sobre la mesa. Mi cabeza estaba fría, demasiado fría. No estaba gritando, no estaba rompiendo cosas, no estaba dejando que la rabia me cegara. Porque esto ya no iba solo de un engaño. Esto iba de la humillación, de la falta de respeto, de la manera en que Natalia se había burlado en mi cara sin ni siquiera molestarse en disimular. No había tenido miedo de ser descubierta porque, en el fondo, le daba igual lo que yo hiciera con la verdad. Tal vez esperaba que me quedara callado, que siguiera adelante con la misma indiferencia con la que ella había decidido traicionarme. Tal vez pensaba que no tenía el valor de hacer nada. Fui a la habitación y saqué una maleta del armario. No porque pensara irme, sino porque quería ver su reacción cuando volviera. Quería ver si se sorprendía, si intentaba detenerme, si al menos tenía la decencia de fingir que le importaba. Metí un par de cosas dentro, sin prisa, sin apuro, y luego me senté en la cama a esperar. Pasaron 2 horas antes de que el móvil vibrara con un mensaje de Javier. Solo 2 palabras, ya lo tengo. Me quedé mirando el mensaje sin responder de inmediato. No porque dudara, sino porque sabía que una vez que le respondiera, ya no habría vuelta atrás. No habría forma de borrar lo que estaba a punto de descubrir ni de fingir que no lo sabía. Natalia me había dejado claro que no tenía intención de decirme nada por su cuenta, así que ahora todo dependía de lo que Javier hubiera encontrado. Respiré hondo y escribí 2 palabras, dime quién. No tardó más de 1 minuto en llamar. ¿Estás solo? Sí. Es Rubén. El nombre me golpeó en el estómago como un puñetazo. Me quedé en silencio, con el móvil pegado a la oreja, sintiendo como mi mandíbula se tensaba y mis dedos se cerraban con fuerza alrededor del aparato. Alejandro, ¿estás ahí? Sí. Lo siento, tío. No respondí. No había nada que decir. Rubén no era un desconocido, no era un compañero de trabajo ni alguien que hubiera aparecido de la nada. Rubén era mi amigo. No un amigo lejano, no alguien con quien solo compartía alguna que otra salida esporádica. Era alguien que había estado en mi casa, que había compartido cenas con nosotros, que había reído con Natalia en la misma mesa en la que ahora yo estaba sentado. ¿Seguro? Tengo fotos. Mándamelas.
Alejandro. Mándamelas. Javier tardó unos segundos antes de hacer lo que le pedí. Cuando el primer mensaje llegó, me obligué a abrirlo de inmediato. No podía permitirme dudar. No podía darme el lujo de cerrar los ojos y fingir que no estaba pasando. La primera foto era de ellos dos saliendo del restaurante, la misma noche en la que Natalia me había dicho que estaba con Patricia. En la imagen, Rubén tenía una mano en la espalda de ella, y Natalia no hacía ningún intento por apartarse. La segunda foto era en un coche, en un semáforo, él conduciendo y ella en el asiento del copiloto, mirándolo con una sonrisa que no tenía nada de inocente. No quise ver más. No hacía falta. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No hagas una locura. Te aviso luego. Colgué sin esperar respuesta y me quedé sentado con el móvil en la mano. Sentía el pulso en las sienes, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, pero mi cabeza seguía fría. No iba a llamarla, no iba a escribirle, no iba a preguntarle nada. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Ahora solo tenía que decidir qué hacer con ellas. Pasé varios minutos mirando la pantalla del móvil sin hacer nada. Tenía las fotos, tenía la prueba, tenía el nombre. Ahora ya no quedaba espacio para dudas ni excusas. Podía verla en esas imágenes con la misma naturalidad con la que había compartido conmigo más de una década de matrimonio, con la misma expresión con la que me decía que me quería. No había diferencia, no había rastros de culpa, no había señales de que esto hubiera sido un error. Lo peor de todo no era el engaño en sí, sino la forma en que lo había hecho, sin miedo, sin preocupación, como si yo nunca hubiera sido un factor en la ecuación. Me levanté de la silla y fui hasta la cocina, pero no porque tuviera hambre o sed. Solo necesitaba moverme, hacer algo que no fuera quedarme sentado esperando a que Natalia regresara. Abrí un cajón, saqué un bolígrafo y una hoja de papel y empecé a escribir. No una carta, no un discurso, solo frases sueltas, ideas, preguntas que no tenían respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Me vio a la cara después de estar con él? ¿Alguna vez sintió algo de culpa? ¿O simplemente se aburrió de mí y decidió que no importaba si me enteraba? Rompí la hoja en pedazos y la tiré a la basura. No iba a sentarme a escribir como si esto fuera una historia triste. No era una víctima, no era alguien que iba a quedarse en casa esperando a que las cosas se resolvieran solas. Cerré el cajón de golpe y agarré las llaves del coche. No iba a llamarla, no iba a escribirle. Si iba a enfrentarla, lo haría en persona, sin darle tiempo a preparar otra mentira. Conduje sin pensar demasiado en la dirección hasta que me di cuenta de que estaba yendo a la oficina de Rubén. No me sorprendió. No era Natalia a quien quería ver primero. A ella ya la había escuchado mentirme en la cara, ya había visto cómo intentaba desviar la conversación, cómo fingía estar cansada de mis preguntas cuando la realidad era que no quería responderlas. Pero Rubén no había dicho nada. Él había estado en mi casa, me había hablado con la misma voz con la que seguramente le hablaba a ella cuando yo no estaba. Aparqué el coche al otro lado de la calle y esperé. Si tenía suerte, lo vería salir pronto. Y si no, entraría y lo buscaría. No iba a irme de allí sin ponerle un nombre y un rostro real a todo esto. Quería ver su reacción, quería escuchar con qué excusa intentaría justificarse. Si iba a mentirme, quería que lo hiciera con la misma seguridad con la que Natalia me había mentido durante semanas, tal vez meses. Lo vi salir unos minutos después. No estaba solo. Otro compañero de trabajo caminaba a su lado, hablando de algo que parecía banal, completamente ajeno a lo que estaba a punto de pasar.
No me importó. Salí del coche y crucé la calle sin apartar la vista de Rubén. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa. Fue otra cosa, algo más parecido a la incomodidad de quien sabe que lo han descubierto. Me detuve frente a él, bloqueando su camino. Tenemos que hablar. Su compañero miró a ambos con confusión, pero Rubén no dijo nada. Solo asintió, sin apartar la vista de mí. Nos vemos luego, dijo el otro, y se alejó sin hacer preguntas. Rubén metió las manos en los bolsillos y respiró hondo, como si ya supiera lo que venía. No quiero problemas, Alejandro. ¿No te preocupaba eso cuando estabas con mi esposa? Frunció los labios, pero no se inmutó. No fue así. Tengo fotos. No respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante y luego volvió a mirarme con una expresión extrañamente serena. No voy a disculparme. No quiero que lo hagas. Se hizo un silencio entre los dos. Rubén no se movió, no intentó justificar nada, no buscó una salida fácil. Y eso me molestó más de lo que esperaba. Porque si al menos hubiera intentado negarlo, habría tenido una excusa para golpearlo. ¿Hace cuánto? No importa. Responde. No cambiará nada. Apreté los dientes y di un paso más cerca. ¿Fue ella o fuiste tú? Los dos. Mi puño se cerró sin que me diera cuenta, pero no lo golpeé. No porque no quisiera, sino porque entendí en ese momento que no valía la pena. Rubén ya había conseguido lo que quería. No tenía miedo, no sentía culpa. Si yo lo golpeaba, solo le estaba dando un motivo para decir que yo era el que estaba perdiendo el control. Nunca fuiste mi amigo, dije en voz baja. Rubén sostuvo mi mirada sin parpadear. Tampoco fui tu enemigo. Di un paso atrás. Ahora lo eres. Me giré sin esperar respuesta y volví al coche. Rubén no me siguió, no intentó detenerme. No había nada más que decir. Pero ahora sí estaba seguro de lo que tenía que hacer. Llegué a casa sin recordar exactamente cómo había conducido hasta allí. Cerré la puerta con calma y me quedé de pie en la entrada, con las llaves en la mano, escuchando el silencio de la casa. Natalia no había vuelto aún. Me pregunté si estaría con él, si habrían hablado después de mi encuentro con Rubén, si le habría advertido que ya lo sabía todo. No importaba. Lo único que tenía claro en ese momento era que no iba a seguir con este juego. No iba a esperar a que ella decidiera cuándo hablar ni a que me diera su versión. Ya no me importaba su versión. Fui a la habitación y saqué la maleta que había dejado a medio hacer. Saqué mi ropa del armario, lo esencial, sin prisa pero sin perder tiempo. No porque quisiera irme de inmediato, sino porque quería que cuando ella llegara, entendiera que esto ya no era una discusión. Era una decisión. Bajé la maleta al salón y la dejé al lado del sofá. Me senté y esperé. Una hora después, escuché el sonido de la puerta. Natalia entró sin saber que yo estaba allí, dejó el bolso sobre la mesa de la entrada y se quitó la chaqueta antes de girarse y verme. Se quedó quieta, con la misma expresión neutra de siempre, sin sorpresa, sin miedo. Luego miró la maleta y supe que entendió lo que significaba. ¿Te vas? Sí. No preguntó por qué. No intentó detenerme. Solo cruzó los brazos y se quedó mirándome con una expresión que no alcancé a descifrar. Así que ya lo sabes. No respondí. ¿Hablaste con él? Sí. Asintió lentamente, como si hubiera esperado que lo hiciera. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Se acercó unos pasos, pero no demasiado. No pensé que fueras a irte.
No pensé que fueras a hacer esto. Natalia suspiró, pero no fue un suspiro de arrepentimiento, sino de cansancio, como si esta conversación le resultara tediosa. Alejandro. No quiero escuchar una explicación. No iba a darte una. Entonces no hay nada más que hablar. Se hizo el silencio entre los dos. Me di cuenta de que no iba a haber disculpas, ni súplicas, ni lágrimas. Natalia no iba a hacer nada por detenerme porque en el fondo, ya lo había decidido hace mucho tiempo. Solo estaba esperando a que yo me diera cuenta. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir con mi vida. Asintió una vez más, sin molestarse en fingir que le dolía. Está bien. Fui hacia la puerta y tomé la maleta. No me giré para verla una última vez. No tenía sentido. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, dejando todo lo que había sido nuestro matrimonio ahí dentro.